Bueno, me voy a presentar igual brevemente. Soy Emi, Emiliano, ya cuando se enojan conmigo, así que soy Emi. Y me voy a presentar de la manera que lo hago siempre, que es un poco lo que resume, nada, creo que mi vida, mi carrera y demás. Yo nací escritor, es lo que quise hacer toda mi vida, de verdad. Cuando era chiquito y me decían, ¿qué querés ser cuando seas grande? Yo quiero ser escritor y taxista de noche. De verdad, decía eso porque me gustaba el jazz, me sigue gustando, y me gustaba la ciudad de Buenos Aires de noche. Bueno, no hice ninguna de las dos cosas. Crecí como periodista, y la verdad que, bueno, más o menos como periodista, no soy tan periodista como muchos que conozco. Escribí una sola nota en un diario en papel, la fui a comprar el domingo y habían escrito mal mi apellido, que no es tan difícil. Pero bueno, esa fue mi experiencia en el periodismo y la verdad que me estoy haciendo viejo en UX. Eso es lo que hago. UX hace varios años y también en conversacional o en conversational UX. Así que lo primero que tengo para decirles después de esta breve intro, súper breve, es un poco arriba las manos, voy a decirles. Quiero ver una mini encuesta que levanten las manos los que interactúan con al menos un dispositivo a lo largo del día, o dos, o tres. Computadora, celular, teléfono. Sí, es una encuesta cantadísima, ¿no? Salió bien. Bueno, no, ahora, lo importante es ahora. Con quienes levanten la mano, con un dispositivo al menos puedan hablarle. Más o menos los mismos. Bien, esto estaría bueno. En el 2019, cuando hablábamos en ILA de Medellín, esto no sé si era tan así. O por lo menos no había tanta conciencia, aunque más o menos parecido. ¿Sí? Y ahí coincidirán conmigo. Estamos hablando cada vez más con las máquinas. ¿Sí? Y en el último año se podría decir que todo esto es como que le metió el pie en el acelerador fuerte, ¿no? Como que se paró arriba del acelerador, OpenAI se paró ahí arriba y le metió fuerte a esto. Miren este pequeño videíto y ahora reflexionemos un cachito sobre esto. Bueno, ¿habían visto esto? Esta escena tan cotidiana y natural de Mark Zuckerberg y su hija. ¿No? Bueno, lo que está mostrando ahí son los Smart Glasses de Ray-Ban y Meta. ¿Vieron que los presentaron hace poco? Son unos anteojitos divinos que transmiten en vivo y que tienen una inteligencia artificial de Meta, por eso el Hey Meta, y que le va hablando y le pide, en este caso, instrucciones para una trenza, pero bueno, está transmitiendo en vivo algo totalmente natural, la trenza, y después se lo manda, creo que Priscila es la esposa de Mark Zuckerberg, se lo manda, y demás, todo en una interfaz, en definitiva, que conversacional, ¿no? Entonces, esto me hace acordar mucho al Google Project, Google Glass Project de 2012. ¡Wow! ¿No? Bueno, hay varios de estos, Amazon tiene el suyo también. El punto es que cada vez va a haber más. La otra vez leí, hay 15 billones de dispositivos globalmente que se pueden conectar a Internet. 15 billones. En América Latina se estima más o menos 2 billones para el 2030, solo en América Latina. Con lo cual vamos a tener cada vez más artefactos alrededor conectados a Internet con los que vamos a poder hablar. Entonces, la pregunta obvia es, y que hace un par de tiempo lo venimos diciendo, es, ¿vamos a seguir diseñando UX pensando solo en pantallas? Es el momento que ustedes dicen, ¡no! Gracias. No, bueno, esta es un poco la reflexión ahora, solo en pantallas. No digo que va a reemplazar, porque que no se entienda mal. No, ahora todo va a ser, no va a haber más pantallas. No, no. Vamos a reflexionar un cachito sobre esto. ¿Por qué hablo de esto? Porque estamos ante un nuevo contrato de interacción. ¿Qué es un nuevo contrato de interacción? Contrato de interacción
A mí me encanta esto porque soy un poco de comunicación y viene mucho de esta idea de contrato de lectura. Quizás conocen a Eliseo Verón, filósofo, semiólogo argentino, muy importante en la semiótica, que estableció un poco ese concepto de contrato de lectura entre los medios masivos de comunicación, las revistas, los diarios, la prensa en general, y los lectores, que establecía un contrato de lectura, incluso ideológicamente hablando. ¿Sí? Hay algo muy semántico ahí y muy del signo. Ahora, con las interfaces pasa lo mismo y a mí me encanta y lo explica mucho mejor Carlitos Scolari. Yo le digo Carlitos, pero bueno, no tengo tanta confianza. Es Carlos. Carlos Scolari. Carlos Scolari es otro semiótico argentino que me interesa mucho porque habla mucho de la interfaz y la relación de las interfaces con las personas. Y él habla de este contrato de interacción. El contrato de interacción, en definitiva, es que la interfaz propone, hace una propuesta, en definitiva, con la persona usuaria decide aceptarla o no. Y cuando la acepta, se mete en el mundo y se entrega sus reglas. Esto lo que me hace acordar es a la convención teatral. Vieron que en teatro, uno va al teatro y no va al teatro a decir lo que va a pasar acá arriba del escenario, por ahí asesinan a alguien ahí arriba, y uno no va a decir, ¡ay, Dios mío! ¡Lo está asesinando! No, hay una convención teatral en que dice que yo cruzo la puerta, me siento en la butaca del teatro y yo sé que todo lo que está ahí es mentira, pero me entrego a la historia. Y de hecho, muchos actores o actrices insultan al resto cuando alguien en el público suena un celular, porque muchas veces se rompe la convención teatral, es como que se rompe el hechizo. Y en las interfaces pasa lo mismo, se rompe el contrato de interacción. Hay un contrato de interacción. Ahora, yo hablo de un nuevo contrato de interacción, que es esto de lo conversacional. Pero hay un nuevo contrato de interacción, porque para los peques no es nuevo, es el único. ¿Ustedes se pusieron a pensar que antes hablábamos de nativos digitales, se acuerdan? ¿Qué? Que acá el promedio de edad estaba más o menos como el mío. No se hagan tampoco los jóvenes. ¿Se acuerdan que si hablábamos de nativos digitales? Las nuevas generaciones que nacieron con Internet, que no conocieron un mundo sin Internet. Hoy ya me parece una antigüedad. Y hoy tenemos que empezar a hablar de nativos conversacionales. Yo tengo una hija de 7 años, cumplió 7 la semana pasada, es mi primera hija. Y la verdad que un tiempo, hace unos meses, estaba en la cena en casa, y le digo a mi esposa Pau, le digo, ¿vos sabés? No sé por qué le dije esto, pero se lo dije. ¿Vos sabés que cuando yo tenía la edad de Amalia, o sea, Amalia tenía 6, yo no tenía ni teléfono fijo en mi casa. A los 6 años, Amalia habla con Alexa, sabe lo que es Siri. A los 3 decía, ¡Ey, Google! ¿De verdad? ¿Lo decía así? ¡Ey, Google! ¿No? Tengo un gordo de 3. El gordo de 3 no sabe la cara que puso cuando Alexa le entendió. De verdad. Tengo a Alexa en casa, en la cocina, el Echo Show, que es una pantalla. Entonces el gordo venía diciendo, pobre, estaba empezando a hablar. Cuando en un momento dijo Alexa clarito y Alexa reaccionó, me miró. No, Entonces, estas nuevas generaciones, estas generaciones más jóvenes, en definitiva, son nativos conversacionales. No estaba pelotudeando, estaba hablando con Son el equipo. gente que habla con las máquinas desde que son peques. ¿Escaneaste la playlist? ¿Te escanearon la playlist? Y nosotros vamos a diseñar, ustedes van a seguir diseñando experiencias, ¿no? Por Playlist, 5, 10, mira. 15 años más, me imagino. Ah, ok. Digo, bueno, mi hija va a tener, Ahí no tienen quiero hacer toda la la cuenta, música y del mi evento. hijo va a tener, tampoco quiero hacer la cuenta, Programada por mí. pero es impresionante. ¿Qué interacciones No sé. van a tener? ¿De qué Dependo le vamos a hablar? del Mobile dueño First. del alojamiento. Empecemos por ahí. A ver, Lo de ellos Shipping, no es el Esteban. único contrato de interacción, ¿no? El otro Ellos conductor. conocen otros mundos, pero no lo saben, Así no que saben qué había lo antes. que él Nosotros sí. decida, ajusta. Teníamos y tenemos viejos modelos No, mentales, no, en no, definitiva. no, Era no. esto, o sea, Y la otra yo no chica, tenía la ni teléfono locutora, es su fijo en mi prima, así casa, que de vamos verdad. todos juntos. Mi hija no solo sabe lo que es Internet, bueno, es lo que ella cree que es Internet, No, aparte, pero mañana habla con llega las mi máquinas. marido, Ella así entiende que a las máquinas no se las puede tocar para interactuar, sino se les puede hablar. Es normal eso, es habitual, es parte No. de la cultura. Así. Entonces los nativos Apretadito. conversacionales Sí. van a empezar a usar todo lo que diseñemos nosotros de aquí en adelante. Cierro capítulo Negativo. personas. ¿Sí? Y Ahora, ¿qué hay pasa con los ahorrar. que estamos del otro lado del Pero mostrador? bueno, voy a dar una vuelta. ¿Qué así pasa me con los que saco el estamos sueño diseñando y esas vuelvo experiencias? a mi trabajo.
Y acá me Adiós. interesa un poco hacer siempre como un pequeño recorrido histórico. Y lo voy a matizar con un poco de mi historia, que es la que más conozco, o creo que conozco. En el 2007, más o menos, yo empecé en UX. Trabajaba en Mercado Libre, en ese momento no se sabía, sí se sabía que era UX, pero el equipo no se llamaba UX, se llamaba Producto. Y el usuario, o la persona usuaria que teníamos en mente y para la que diseñábamos era esta. Era una persona estacionaria, una persona que usaba una PC. Diseñábamos experiencias de Mercado Libre, donde compras y vendés de todo, era creo diseñábamos para una persona que estaba sentada en un mueble. ¿Se acuerdan que había muebles para computadoras? ¿Se siguen vendiendo? No. O sea, los escritorios tenían una cosita así, sacabas el teclado, tenías un monitor, creíamos que estaban hiper enfocados, ¿no? Tenían un input eficiente, un tecladito. Esta era la persona usuaria para la que diseñábamos en el 2007. En el 2007 pasaron muchas más cosas en la vida. Y algo muy interesante y que fue una revolución. Este señor, junto con su compañía, se les ocurre presentar e inaugurar la era de los smartphones. El primer keynote de Steve Jobs presentando el iPhone es del 2007. Yo los invito a que vean de nuevo esa keynote, que es así como hermosa a nivel storytelling, pero tiene una cosa, un detalle que a mí me flasheó hoy. Antes no. Hoy me flasheó. En un momento Steve Jobs está presentando el iPhone, abre un iPhone en vivo y hace así, dice, porque vas a poder navegar en Internet, más o menos las palabras de Steve Jobs, vas a poder navegar en Internet, abre Safari y abre la home del New York Times. ¿Se pueden imaginar cómo era la home del New York Times? Era una patada en la ingle. Y estaban re orgullosos, mirá, esta es la home del New York Times. Suerte, hermano, no se veía nada. Era todo así, ¿por qué? Porque estaba diseñada, miren eso, es impresionante. ¿Estaba diseñada para qué? Para desktop. Si todo lo que hacíamos era para desktop. Ah, bueno, no, acá empezó otra era también, la era de las apps, la era de qué? Del amigo Eric Schmidt, que 3 años después, CEO de Google, en un congreso mobile en Barcelona, mundial, World Mobile Congress, él dice, hey, miren que ahora todos los desarrolladores de Google están haciendo primero las pantallas mobile y después hacen todo líquido para el resto de los tamaños de las pantallas. Entonces dice, hagas lo que hagas, dice él, háganlo mobile first. Empieza la era del mobile first y acá es como que te agarrabas de la butaca porque si vos estabas diseñando interfaces, era un quilombo esto. Era realmente un lío. ¿Sí? Y eso era la era del mobile first. En el 2012, cuando estábamos revolucionados para esto, decíamos, bueno, en definitiva, ¿dónde va a estar la web? Tenemos pantalla chiquita, mediana, grande, de todos los colores. Decíamos, en definitiva, en el 2007 no hacía tanto. Pensábamos que Internet y todo lo que hacíamos en interfaces digitales era para un usuario en una computadora y ahora era, ¿dónde está la web? Si puede estar en todos lados. Puede estar en la heladera, puede estar en el auto, en pantalla así, en pantalla gigantesca. Es la era mobile. De hecho, en Mercado Libre fue una revolución. Yo ya estaba en Mercado Pago y Mercado Pago empezaba con las apps a salir del mundo online. Le permitió hacer que el QR, el POS, el pituto, ¿ves? El nombre científico, el pituto que va para acá y podés pasar la tarjeta, ¿no? Fue realmente interesante. O sea, ¿y dónde está la web, en definitiva? 2012. En el 2013, más o menos, 2015, íbamos más o menos en esta idea. Y el gran lío era cómo hacemos para diseñar experiencias digitales para pagos mobile, que ya el teléfono estaba en manos de casi todas las personas y muchos ya tenían smartphones, es decir, que accedían a Internet desde cualquier lugar, era realmente todo muy ubicuo. Y lo que nos desvelaba y lo que nos sacaba el sueño era cómo hacer que ese checkout que está ahí en pantalla, le decíamos el checkout off, era off Mercado Libre, fuera de Mercado Libre, pudiera ser usado porque encima había mucho miedo de pagar online todavía. Es re loco, pero la gente tenía miedo de pagar online en ese momento porque el modelo mental no estaba suficientemente maduro. Eso era más o menos 2013, 2015. ¿Sí? También en el 2013 o 2014 aparece el Amazon Echo. Yo no recuerdo si lo sabía eso, así que no les voy a mentir. Lo leí después. No me acuerdo si en el 2014 supe de eso, pero Amazon, que hacía libros y después hacía web services y demás, ahora también hacía smart speakers. ¿Smart qué? Bueno, speakers. Era un cilindrito negro que estaba ahí al que le podías hablar y te contestaba. En el 2016 fue para mí
en muchos sentidos, un año bisagra, y para lo conversacional creo que también. En el 2016 pasaron varias cosas. Uno, nació mi hija Amalia. Dos, Facebook abre la API para que todos puedan montar un chatbot en Messenger, eran rústicos. Pero empieza un hype, ¿no? Se empieza a crear una expectativa gigante, como pasa más o menos ahora, en el 2016 con los bots. De hecho, Chris Messina, uno de los directores de experiencia de Uber, ya por ese entonces decía, van a desaparecer las apps. Y las apps tenían un par de años nada más. Pero hermano, van a desaparecer, todo va a ser conversational commerce. Hoy se habla de conversational commerce en WhatsApp, mueve billones de dólares conversational commerce. En ese momento, en Google, hay un Google I.O., la conferencia de desarrolladores de Google, y ahí ¿quién fue? Sergio Sirielli, el head de Mercado Pago de desarrollo en San Luis, donde yo estaba, fue a San Francisco, vio todo, aplaudió, vitoreó, volvió y me dijo, ¿viste? Sí, le dije yo, como diciendo, hermano, yo lo veo por TV, vos fuiste allá. Pensé que me estaba gozando. Y dije, sí, lo vi. Y me dijo, el futuro es tuyo, my friend, todo esto es contenidos, me dijo. Le dije, tenés razón. No sé si le dije eso, pero el futuro es tuyo, my friend, es verdad. Y empezamos a hacer lo que ahí más o menos muestro, ¿no? Que era el bot de Mercado Pago. Mercado Pago tuvo un bot, pero nunca vio mucho la luz. Lo tuvo de verdad. Hicimos un bot en Mercado Pago en el hype, digamos, en Facebook Messenger. Sergio lo codió, lo hicimos aside, nos sentábamos uno al lado del otro, pero en horario laboral no lo hicimos. Lo hicimos aside, los fines de semana y demás, de verdad. Él obviamente codiaba, metió las APIs, esto enviaba dinero de verdad. Y también hacía una cosa que era como validar con pago fácil los pagos en Argentina, te daba el saldo también. Ahora, ¿saben a mí lo que me flasheó, lo que me sorprendió de esto? Es que yo venía a hacer landings, yo venía a hacer interfaces digitales, yo venía a hacer checkouts. Yo venía realmente de estar metido, como estamos metidos nosotros hace 40 años, en interfaces gráficas. Entonces yo digo, qué bueno esto. Si es conversacional, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo es el branding de Mercado Pago acá? ¿Cómo si esto cobra relevancia, es un proyecto en la compañía, cómo se lo transmito al resto del equipo de contenidos? Me anoté un montón de cosas para eso. Nunca nadie las vio, excepto yo. Porque esto no salió a producción, porque no era el momento. De hecho, llegó al management de la compañía, todo, pero nunca fue una prioridad de verdad. Pero aprendizaje fue buenísimo. 2016, a mí me pica el bichito conversacional, pero realmente empiezan a cambiar en la historia acá varias cosas. En el 2019, o sea, en el 2017 me voy de Mercado Libre, en el 2019 fundamos Vivot, con estos dos locos. María, Puchu y ese Salatino. Y fundamos Vivot porque dijimos, en el 2018 empezamos a trabajar en interfaces conversacionales, en particular con el robot de la ciudad de Buenos Aires, con Boti. Dijimos, esto necesita diseño, porque muchos bots eran muy rústicos, muy malos. Dijimos, necesita diseño. Y literal dijimos, a ver, ¿quién nos paga por esto? Por suerte un par. Pero, al principio no tanto. Pero en el 2019 empieza también, y que fui a Lila, me acuerdo, y hablábamos de esto, y empezamos a trabajar un montón en procesos de diseño, en cómo transmitirlo al resto, cómo meterlo dentro de una compañía, cómo impacta en el negocio, cómo impacta en la experiencia del cliente. La personalidad tiene que estar asociada a la marca, cómo tiene que conectarse con el del otro lado, cómo es esa emocionalidad. La interfaz conversacional tiene como vehículo el lenguaje y es ideal para conectarse con el que está del otro lado. Pero todavía la inteligencia artificial acá era todo basado en procesamiento del lenguaje natural. O sea, podíamos entender lo que las personas nos decían y a partir de ahí hacíamos un reconocimiento y disparábamos flujos conversacionales y demás. Eso eran los bots y siguen siendo los bots ahora. En el 2022, sí no pasó tanto, ¿eh? Habíamos hecho todo esto que les cuento y en el 2022 pasa algo interesante. Nosotros veníamos viendo GPT-3, ¿no? El modelo, el gran modelo de lenguaje, GPT, la versión 3. Decíamos, ¿vieron GPT-3? Y decíamos, claro, sí, es un gran modelo. ¿Para qué? Para entender realmente clasificación, que era la ola de inteligencia artificial que teníamos. Clasifica, puedo clasificar intenciones, puedo entender lo que dicen, puedo procesar lenguaje natural. Nunca vimos
esto que Sam Altman dijo, le metimos, no, nosotros pensamos que alguien iba a hacerlo, dijo en un momento, pero bueno, lo hicimos nosotros, le pusimos una capa de diálogo y la verdad me sorprende. Claro, hicieron ChatGPT, según él, porque dice que nadie lo hizo, de todo lo hicieron ellos primero, y cuando le preguntan, dice, lo que pasa que es ponerle un nivel de experiencia y las personas empiezan a interactuar con el modelo y empieza la inteligencia artificial generativa. O sea, esto no solo me sirve para clasificar intenciones, ¿no? Y poder hacer flujos, sino también que escribe los textos, escribe las conversaciones, en definitiva, y maneja los contextos, y hasta repara las conversaciones, ¿no? Esta idea de reparar conversaciones que tiene que ver con los humanos somos muy buenos haciendo eso, las máquinas no tanto, son más literales, por decirlo así. Esto permitía hacer un nivel de fluidez tremendo. Lo que los hizo pasar, obviamente, de 0 a 1 millón de usuarios en 5 días. Si pensamos en lo que pasó con los smartphones, la adopción general, porque todo esto se convierte en una gran ola cuando hay una propagación tremenda. Cuando cualquier persona, no los que estamos metidos en tecnología, o nos gusta el diseño, nos gusta conocer de esto, hablan de esto como si fuera súper cotidiano. Mi suegra tenía que presentar una carta para una universidad y en un momento en un almuerzo le dije, déjame a mí. Y le dije, ¿de qué tiene que decir? Bioética encima, ética. Bueno, tiqui, tiqui, tiqui. Y le digo, ya está. ¿Qué? Me dice. Igual no estaba bien, era una carta estructurada más o menos, pero el chiste fue, ¿ves? Así funciona ChatGPT. Y de hecho ella después hizo un trabajo súper interesante usando ChatGPT como ejemplo, ¿no? Que tenía que ver justo con la ética, ¿no? La bioética. Entonces, fíjense que mi suegra no sabía ni lo que era un chatbot, pero sí sabía lo que era ChatGPT. ¿Sí? Entonces empezó a pasar eso, una propagación y una ola enorme que nos empieza a cambiar un poco nuestras cosas, porque internamente la compañía en Vivo dijimos, che, ¿qué onda con nuestro rol de diseñadores conversacionales con esto? ¿No estará cambiando un poco? ¿No? Y parecieron preguntas a rolete, ¿no? Hasta en italiano, ma che facciamo, ¿no? Sí, cosenza. No, no hablo italiano. No me van a hablar italiano. Pero lo primero que pasó es esto. Che, ¿las conversaciones se diseñan solas ahora? ¡Ey! Ya está, piqui, piqui, pu, pu, pa, pa. Ah, se escriben solo los textos. Nosotros como valor en la compañía dijimos, así como la mayoría o muchas compañías dicen, che, nuestro gran valor son los ingenieros, buenos desarrolladores, nuestro gran valor también son buenos diseñadores, buenos escritores, ¿no? O sea, venía por ahí. Pero ahora que las conversaciones se diseñan solas, ¿qué hacemos con esto? Aparecieron un montón de preguntas también. ¿Qué vamos a hacer con el proceso? El proceso de diseño que empezamos a trabajar, que el proceso de diseño que veníamos bastante de UX algunos, fue bastante una adaptación, porque no es lo mismo diseñar un producto conversacional que un producto puramente basado en interfaz gráfica. Por ejemplo, no hay wireframes. No hay. Por mencionar algo, parte del proceso. El proceso de diseño involucraba otras partes y otras cosas, aunque la esencia es la misma. ¿Sí? Pero acá dice, che, ¿qué onda con esto? ¿No nos va a cambiar el proceso? ¿Cómo hacemos para que se ponga en personaje? ¿No? A mí me encanta pensar en que en realidad los bots no saben lo que dicen. ¿Se pusieron a pensar eso? Los bots no saben lo que dicen, pobrecitos. No saben lo que dicen, pero hay algo súper importante y esto viene de la teoría discursiva de Emile Benveniste. Hoy tengo la uva acá arriba. Emile Benveniste, teoría del discurso. ¿Por qué? Los bots no saben lo que dicen, pero ¿saben qué? Enuncian. Enuncian. Porque la gente no habla de algo. Algo me dijo tal cosa. No, alguien me dijo tal cosa, aunque sea un personaje. Necesitamos un yo. Y enuncian ¿por qué? Porque cuando escriben, así sea generativo o no, cuando un bot te responde, está enunciando algo. Y para enunciarse, diría Benveniste, cuando enuncia, está construyendo un yo. Ese yo responde a algo, a una marca, a el azar, lo que sea, pero responde a algo. Entonces, si tenemos ahora inteligencia artificial generativa, ¿cómo hacemos, ¿sí?, para que escriba con la personalidad que diseñamos? En Vivot nos diseñamos todo un framework para diseñar la personalidad y el personaje alineado a las personas, al negocio,
que lo venimos trabajando, iterando por un montón de proyectos ya, que está también disponible, después si lo quieren descargar. Parece un chivo esto, pero no lo es. Y que dijimos, bueno, ¿y ahora cómo hacemos que la máquina lo replique? Porque eso tiene un resultado para humanos, y los humanos lo entienden bárbaro. Ahora, ¿y la máquina? Estamos en eso, ¿no? Pero esa era la otra pregunta. Y después es, ¿cómo hacemos que realmente se conecte emocionalmente, que entienda lo que pasa emocionalmente y se conecte con el que está del otro lado? ¿Cómo hacemos con lo generativo? ¿Cómo le damos esa indicación en definitiva? Bueno, todo esto empezó a aparecer y también el gran miedo, así lo digo, el gran miedo, porque en todas las charlas que tengo con compañías y demás es, tengo miedo que alucine, ¿no? Parece que habláramos, no sé, que, dice, no, miedo a que alucine, y está bien ese miedo. Hablaba con una compañía de Córdoba, estaba haciendo algo para una organización estatal en Córdoba que tenía que ver mucho con normas jurídicas. Había una charla a la mañana sobre jurídico. Y era claro, impresionante. Si alucina el modelo, dice cosas que no son la norma y tenemos un problema legal. No solo información errónea, un problema legal. O sea, esto trae muchos problemas, aunque se puede controlar. Todo esto empezó a aparecer en el 22, ¿no? Con ChatGPT y en el contexto de nuestra compañía en particular y también un poquito en la industria y lo que se veía bien y la relación con los clientes y qué sé yo. Y la pregunta más killer de todas, y que de verdad me la preguntaron, era decir, che, Emi, ya está, no sé. Era como, que en paz descanse. Se va a acabar tu compañía. Si vos haces los textos y todo esto y vos diseñás las conversaciones y ahora lo hace la máquina, ¿se acabó? Bueno, no. Y no, si no, no estaría acá. No. ¿Pero por qué no? Porque es interesante esto, porque nosotros en el 2019, cuando les contaba que hicimos y empezamos a pensar Views en el 2018, lo hicimos con un propósito, que es la razón de ser de la compañía. Y que nos gusta decirlo, porque es como lo que uno se despierta todas las mañanas, que es que cada conversación con una máquina sea una experiencia diseñada. La tenemos que diseñar, lo haga la máquina, lo hagamos nosotros, o lo hagamos en conjunto. Con lo cual, estamos vivos, ¿no? Tenemos una oportunidad, pero las cosas cambiaron un montón. ¿Por qué? Porque AI para nosotros, o inteligencia artificial, en realidad es el backend de esto, ¿sí? La máquina en realidad no escribe, la máquina en realidad no diseña, si los bots no saben lo que dicen. Entonces, AI para nosotros es el backend de esto, son los fierros que están abajo, es la tecnología que nos permite hacer muchas cosas y que nos está cambiando la interfaz y que nos va a cambiar la disciplina. No la inteligencia artificial, nosotros la vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene en el medio un bot. Y ese bot se va a conectar con las personas y va a ser para nosotros ese puente, ese vehículo de la interacción, ¿sí? Esa interfaz que nosotros diseñamos, que es un personaje y que toda la interacción va a pasar por un bot. La inteligencia artificial es el back, es el backend, ¿sí? Entonces mi pregunta acá es, ¿quién diseña estos bots? ¿Quién diseña estas interfaces? Gracias. Pensé que iba a estar como 5 segundos. Nosotros. Y sí. O sea, realmente, ¿quién las va a diseñar? Nosotros diseñamos esas interfaces, pero bueno, las diseñamos nosotros, pero claramente esa conversación, ese nuevo contrato de interacción, está cambiando en definitiva la manera en que diseñamos la experiencia entera y la relación con otros dispositivos, con otras interfaces y demás. Hace un tiempo leí algo que a mí me encanta leer sobre la evolución de la tecnología y en un libro muy interesante que se llama La evolución de la tecnología, de George Bassage, dice, él cuenta en un momento, dice, en una época en que los humanos construíamos puentes y había una ingeniería de puentes, todos de madera, en un momento se empezaron a construir de hierro. Ahora, ¿saben cómo se construían los primeros puentes de hierro? Iguales a los de madera. ¿Por qué? Porque las condiciones de producción y lo que se entendía por puente e ingeniería eran esas prácticas.
todavía no se entendía bien el material y las bondades que nos daba ese nuevo material, lo que podíamos hacer más allá de los puentes de madera. Entonces los primeros puentes de hierro fueron construidos igual que los puentes de madera. Y a nosotros nos está pasando lo mismo con la inteligencia artificial generativa. Estamos diseñando de la misma manera como si todo fuera interfaz gráfica pura. ¿No? Entonces, creo que está bueno que pensemos, esto es una propuesta, en que las condiciones de producción del diseño cambiaron o están cambiando. Quizás es un presente continuo. Y como verán, yo hice un poco ese recorrido. Ya pasó. Yo profesionalmente, con mi corta edad de 41 años, ya viví en UX, en diseño, un cambio fuerte de paradigma que fue el Mobile First. Para mí fue un cambio fuerte de paradigma porque realmente me empecé a pensar, digo, ¿cómo hacemos ahora contenido y experiencias de pago en ese momento para cosas tan chiquititas? Y luego la gente va a entender esto, va a poner su tarjeta de crédito ahí. ¿No? 1000 preguntas. O sea, ya pasó. Entonces, la interacción está cambiando realmente y lo acabamos de ver. Hay un nuevo contrato. Tenemos nativos conversacionales golpeándonos la puerta diciendo, diseñen buenas cosas, diseñen, ¿no? José, no abras la puerta porque van a entrar todos. Entonces, es eso, ¿no? Hay un nuevo realmente contrato de interacción y hay una nueva interfaz. Yo me estoy dando cuenta que les señalo acá abajo y ustedes no ven lo de acá abajo, ¿no? Pero es lo mismo ahí. Hay una nueva interfaz y esa nueva interfaz como puente tiene un nuevo material. Si la pensamos como un puente, como un bot que se conecta con las personas y que usa toda la espalda de ingeniería y tecnología para poder resolver los problemas, para poder conectarse emocionalmente, para lo que sea que estemos haciendo y diseñándolo, tenemos que pensar que ya hay un nuevo material en la mesa, que no sé si es un actor o no, pero que nos está modificando un poquito esas condiciones. Porque realmente, digamos, cuando hacemos prototipos, me encantó la charla de la mañana en donde hablaban de los prototipos. Cuando prototipamos con inteligencia artificial generativa, es prueba y error todo el tiempo. ¿Cómo lo prototipamos? Yo les confieso, hacer prompts es un vicio. A mí me envicia. Empecé a hacer y empecé a trabajar conversaciones híbridas, mitad máquina, mitad humano, que en este caso era yo, y empezar a entender cómo promptearlo y cómo lograr el resultado que yo quería, era un vicio, era como un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que lo frizás y queda. Pero aunque el output no es exactamente lo que querés, pero es un ensayo-error hasta que la máquina responde exactamente lo que vos le dijiste que responde y con la personalidad que responda que yo diseñé. ¿No? Entonces ese para mí, en la interfaz, ese nuevo material con el que tenemos que trabajar y que tenemos que ver qué hacer con todo eso y cómo lo vamos a meter en este proceso de diseño y demás. Porque ese puente, que antiguamente fue artificial, piensen que ese puente, esa interfaz que nos diseñamos, en un sentido amplio, todos los que participamos en esto en diferentes momentos de la historia, diseñamos algo completamente artificial en términos de interacción. Empezamos con el viejo DOS, ¿se acuerdan del DOS? ¿Sí o no? Bueno, algunos no. ¿Quiénes saben que alguien usó DOS? Levante la mano quien usó DOS. Ah, bueno, viejo, la mitad más o menos. Bueno, estamos haciendo viejitos. ¿El DOS qué era? ¿Se acuerdan? Yo tenía comandos que me acuerdo, yo estaba en 7º grado, era muy chiquito, y trabajaba con el DOS y decía dir/w, ¿no? Y te bajaba todos los archivos, y era un modelo mental diferente, pero hablábamos con las máquinas. Hablábamos, de alguna manera. Es que siempre hablamos con las máquinas. El tema es que tenemos 40 años de dominio de una interfaz de uso basada en la gráfica, basada en otras interfaces. Los comandos de cortar, ¿no? De copiar y pegar, ¿cuándo se inventaron? En el 68. No habían llegado ni a la luna y ya existía en el equipo que inventó el mouse, en Palo Alto, en California, hizo como la madre de todos los demos, así se conoce, y ahí muestra el copiar y pegar.
claro, venían de la máquina de escribir. Imaginen lo que era copiar y pegar un texto. Era recortar, ponerle pegamento y pegarlo. Acá, con un mouse, que ya el concepto de mouse era novedoso, obviamente, porque no existía, pero son todas interacciones y sintaxis completamente artificiales. No tienen ningún anclaje natural. Los botones. ¿Qué son los botones? Son rectangulitos con affordance, ¿no? Son rectangulitos o cuadraditos, más o menos redonditos. Con un texto que no tiene que ser ese, clic aquí. Yo puse esta imagen y después dije, esta imagen la odio, porque odio los links con clic aquí y los botones que dicen clic aquí. Es como la anti-usabilidad. Pero bueno, una imagen de ejemplo. Todas esas interfaces gráficas son realmente artificiales, son sintaxis que nosotros hoy nos las sentimos naturales. ¿Por qué? Porque nos entregamos al contrato de interacción, estamos metidos en esto. Pero vienen los nativos conversacionales, están en la puerta. Con lo cual, estamos pasando ahora con inteligencia artificial generativa, con procesamiento del lenguaje natural, con el diseño de las conversaciones, estamos entrando en un mundo cada vez más con un contrato de interacción natural y multimodal. ¿Sí? Interactuamos ya casi con todos los sentidos. Vuelvo a lo que les contaba de mi hija Amalia. Ella sabe que puede hablarle a Alexa, sabe que puede tocar algo en la pantalla porque tiene uno parecido a este, ¿no? Entonces sabe que puede hacer todo eso. Estamos en un mundo de experiencias naturales y multimodales. Entonces, la pregunta clave acá tiene que ver con eso. ¿Cómo diseñamos experiencias en todo este lío? En donde una interacción puede empezar en una Alexa, puede seguir en un teléfono, puede seguir en un chat en WhatsApp, puede terminar en una app, quién sabe, puede estar en el auto. Todo ese universo de devices y cada vez más que apelan a la multimodalidad es un lío para diseñar. Si encima le sumamos que vamos a tener parte de ese diseño que va a estar hecho por la máquina. Parte de las respuestas las va a hacer la máquina, pero nosotros somos los titiriteros, ¿no? Entonces, ¿a qué me lleva eso? A que el común denominador de todo esto, el punto donde nos juntamos en todo, es la conversación. Siempre está y siempre estuvo en el dominio de la interfaz gráfica, en los comienzos de la interfaz gráfica en los 80 y hoy, ¿no? Siempre estuvo ahí, es como el sol. Hay nubes, pero está igual, está ahí. Porque sin conversación no hay interacción. No existe una interacción si no hay conversación. La conversación es nuestra interfaz con el mundo. A mí me encanta esta quote del coronel Aureliano Buendía, que no existe, es el de 100 años de soledad, en donde decía esto, ¿no? El mundo era tan reciente que para nombrar las cosas había que señalarlas con el dedo. Imagínense que la conversación es nuestra interfaz para interactuar con el mundo. Es la manera que tenemos a través del lenguaje de llevarnos información entre nosotros de un lado al otro. Con la máquina es lo mismo. Siempre estuvo ese ida y vuelta de conversación, en el fondo, ¿sí? En la esencia. Entonces, y para ir cerrando un poco, la conversación es el hilo, casi como el hilo de Ariadna, que une toda la experiencia, las experiencias en todos los múltiples devices, con máquinas metidas, con humanos generando los contenidos y las experiencias y tratando de llamar a la máquina para que defina otras cosas según lo que nosotros le decimos, está siempre conducido por una conversación. Esa experiencia siempre está ahí, ¿sí? Entonces, diseñemos buenas conversaciones. Conversaciones entre humano, interfaz, humano, interfaz, humano, interfaz, humano, interfaz. Buenas conversaciones, punto. Diseñemos buenas conversaciones y vamos a diseñar buenas experiencias. Porque después pongámosle la interfaz que le pongamos, la que sea mejor y la AI que podamos, o que sea mejor, o la que se necesite, ¿no? Porque tampoco es pongámosle AI a todo, ¿no? O sea, no hace falta, digo, es una herramienta más, es un material más que cambia las condiciones de producción del diseño. Eso sí, tiene su impacto, pero diseñemos buenas conversaciones. Hagamos, en definitiva,
algo que a mí me gusta llamar GenAI Design, que no es un oxímoron. Un oxímoron, ¿vieron? Es esa figura retórica que yo digo, ok, son dos términos contrapuestos. ¿Cómo GenAI Design? Si GenAI lo genera solo y Design no. No. GenAI lo diseñamos nosotros. ¿Quién diseña las interfaces? El back es el back. Los miles de billones de parámetros, ese gran modelo de lenguaje, en cualquiera de sus versiones, es el gran modelo de lenguaje y todas sus conexiones. Pero los que diseñamos arriba de todo eso somos nosotros. Sí. Entonces hagamos GenAI Design. Y parafraseando un poquito al amigo Eric Schmidt, que lo dijo en el 2010, digo, hagamos lo que hagamos la experiencia que hagamos, hagámosla conversation first. Gracias.